¿Alguna vez has sentido un escalofrío en la nuca, como si algo te observara desde las sombras? ¿Has escuchado un zumbido agudo en la oscuridad de la noche? Un sonido que no pertenece a ningún insecto conocido. Prepárate, porque lo que voy a contarte esta noche no es un cuento de vampiros o fantasmas. Hoy hablaremos de una criatura mucho más antigua, Iborazan la estirge. Imagina un ser que combina lo peor de un murciélago y un insecto gigante, con un cuerpo hinchado y coriáceo o alas membranosas que baten en un silencio casi perfecto, y lo más aterrador, un pico largo y afilado, como una aguja diseñado para un único propósito: en perforar la piel y sorber la sangre caliente de sus víctimas. No buscan matarte de inmediato, no, su método es mucho más siniestro. Prefieren alimentarse lentamente, dejándote débil, exhausto y vulnerable. Se dice que su mordedura inyecta una extraña toxina que te sumerge en un sueño pesado, impidiéndote despertar mientras te dan un festín con tu propia vida. Ahora, un dato que pocos conocen: las antiguas leyendas romanas no solo describían a las estirges como simples bestias, creían que eran presagios de desgracia, heraldos de la muerte misma. Se decía que si una estirge se posaba en el umbral de tu casa, era una señal inequívoca de que una tragedia estaba a punto de golpear a tu familia. No eran solo monstruos, eran la encarnación del mal agüero. Pero quiero contarte una historia que no encontrarás en los libros antiguos, una que se susurra en los rincones más oscuros y olvidados de los Cárpatos. Una historia que me contó un anciano guardabosques con el terror aún grabado en sus ojos. Hace décadas, en una aldea remota llamada Ambrabeche, la gente empezó a desaparecer. No de forma violenta, simplemente se desvanecía. Primero fue un leñador, encontrado en su cabaña, pálido como la cera, sin una sola gota de sangre en el cuerpo, pero sin heridas visibles. Luego, una joven madre, hallada en su cama, con su bebé llorando a su lado, ella completamente exangüe. El pánico se apoderó de la aldea. Pensaron que era una plaga, una maldición. Un joven cazador llamado Valeriu, cuyo hermano menor había sido la última víctima, se negó a aceptar el destino. Armado con su hacha y una antorcha, decidió vigilar el cementerio del pueblo, un lugar abandonado en la ladera de una colina. La gente decía que estaba loco, que los muertos debían descansar en paz. Pero Valeriu había notado algo extraño: las víctimas recientes no parecían muertas del todo. Sus cuerpos, aunque fríos y sin sangre, no se descomponían. Esa noche, bajo la luna llena, vio lo impensable. Del suelo agrietado de las tumbas más antiguas no emergían cadáveres, sino enjambres de estas criaturas, las estirges. Pero no eran bestias comunes, eran más grandes, con ojos que brillaban con una inteligencia maligna. Y lo más horrible de todo, cada una de ellas tenía un rostro vagamente humano, deformado en su abdomen hinchado. Los rostros de los aldeanos desaparecidos. Valeriu comprendió la terrible verdad. Las estirges no solo se alimentaban de la sangre, se la llevaban para nutrir a sus crías, incubadas dentro de los cuerpos robados y enterrados. Las víctimas no estaban muertas, estaban siendo usadas como nidos vivientes, una fuente de alimento para la siguiente generación de monstruos. El cementerio no era un lugar de descanso, era una granja, una incubadora de pesadillas. Aterrado pero lleno de furia, Valeriu prendió fuego a la maleza seca del cementerio. Los gritos que surgieron no eran de animales, eran chillidos agudos y humanos, ecos de las almas atrapadas dentro de esas abominaciones. El enjambre se lanzó contra él, pero el fuego los mantuvo a raya. La colina ardió durante toda la noche. A la mañana siguiente, solo quedaban cenizas y un silencio sepulcral. Nadie volvió a hablar de Ambrabeche. La aldea fue abandonada, borrada de los mapas. Pero el anciano guardabosques juraba que, en las noches de luna nueva, si te acercas lo suficiente a esa colina maldita, todavía puedes escuchar un zumbido débil bajo tierra, esperando. Así que la próxima vez que sientas un pinchazo en la noche o escuches un aleteo en la oscuridad, pregúntate: ¿es solo un mosquito? ¿O es algo mucho, mucho más hambriento? Si te atreves a descubrir más leyendas olvidadas, suscríbete y activa las notificaciones. Ten cuidado ahí fuera y dulces sueños.